Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Puestos aquí vamos a orar para poder empezar este hermoso estudio de la palabra de Dios. Oremos por favor, ¿ya? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos das y el privilegio de poder reunirnos. Agradecemos por la vida y la salud de cada hermana y hermano que se encuentra aquí. De la misma forma oramos también para que podamos hacer estos eventos muy especiales, en especial el cantar esta hermosa canción, el estudio de tu santa palabra y el desarrollo en cuanto a la oración. Te ponemos en tus manos, agradecidos orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, ¿ya? Vamos a observar nuestros boletines. Usted tiene un boletín, todos tienen boletines. ¿Quién no tiene? Si no tiene, en realidad podemos repetirles. Así dice, ¿ya? Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, Cayambe 2022, septiembre 28, miércoles. Este es el boletín número 231. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulos número 55. Capítulos número 55. Versículos números 16 y 17. ¿Alguien sabe tal vez ese versículo, esos dos versículos? Ya, entonces a ver. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Salmos 55, 16 al 17. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tomen asiento, por favor, ¿ya? Saben, a continuación vamos a cantar esta hermosa canción. Esta canción se titula Señor, tu nombre exaltaré. Autor Hilario Bautista. Es una canción que se creó por allá por los siglos XVIII. Es muy viejita, ¿ya? Entonces vamos a cantar. Vamos a cantar con ganas, con ánimos, si no, no hay refrigerio. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas, por favor, pongámonos de pie para alabar a nuestro Dios. Y los que estamos en Facebook, gracias por conectarse, y desde sus casas también, canten esta hermosa canción. Amén. Con nosotros. Amén. Porque Él es digno de adoración. Vamos a cantarle porque
¿Sabe, hermana y hermano? Debemos abrir el boletín. Y en la parte intermedia del boletín, en la parte superior, dice así, y vamos a ir leyendo ya. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿sí vale eso? El micrófono lee. ¿Sí vale? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver en la parte que dice ahí, mi Anita. Estudio bíblico Bautista, Dios desfiel, número 84, el Apocalipsis. Amén. Vamos a observar a continuación, vamos a leer el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis, capítulos números 1, versículos números 19. Ahí sigamos. Muy bien, entonces, si tienen, ¿verdad? Si tienen en sus celulares, en sus Biblias, en sus mentes, me alegra mucho, ¿verdad? Busquen en sus mentes en el chip del lado derecho. Así dice, pongámonos aquí y vamos a leer, ¿ya? Todos con una sola voz, con ganas, con ánimos. Recuerden que puede ser que es el último tiempo. Pongámonos aquí y leamos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Tomen asiento, por favor, ¿ya? Muy bien, ¿saben? Estamos estudiando esta serie de estudios y usted tiene como, ¿qué dice ahí, mi amor? Título: El Apocalipsis. Amén. Vamos a observar de manera más exacta, específica y estricta. Y usted tiene como tema, es una pregunta muy importante, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Tema: ¿cuál es la exhortación que Jesús dio a la iglesia de Éfeso? Amén. Vamos a observar, sí, antes de eso, ¿qué es la palabra exhortación? ¿Alguien entiende qué se requiere, qué significa exhortación? Hablar, ¿ya? ¿Alguien más? Reclamar. Llamar la atención, ¿ya? Animar, muy bien. ¿Algo más? Corregir. Confortar. Y también significa orar. Entonces lo que ustedes dijeron está en lo correcto, ¿sí? Entonces, exhortar es eso, ¿ya? ¿Saben? A continuación usted tiene en pantalla, yo le puse así. ¿Saben qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Introducción. ¿Saben? Si hablamos de arrepentimiento en el mundo secular, sucede lo siguiente. Amén. Vamos a observar un poquito sobre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que el mundo piensa acerca del arrepentimiento? ¿Ya? Usted tiene como número 1, Romanos número 1. Para el mundo secular, el arrepentimiento es esto. ¿Qué dice ahí? Exacto. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de remordimiento, ¿qué significa? Tristeza, muy bien. Dolor, enojo. Qué casualidad, de todas maneras, sí, eso es lo que significa. Préstame el puntero, Nazareno. Cuando hablamos de remordimiento, significa sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho, que ha hablado, que ha pensado y que la intranquiliza, que le da tristeza, que le da dolor, que le da enojo. No tiene paz, no llega a arrepentirse y no llega a dar cambios en lo que piensa, en lo que habla y en lo que actúa. ¿Se dan cuenta? Eso es un remordimiento. Entonces, hay muchas personas que sí están involucrados en un remordimiento. Recuerden que un remordimiento es no cambiar, es llegar a pensar y decir, wow, que iras, me equivoqué en esto, pero ya no lo voy a hacer. Pero el inconveniente en realidad es que como estás solo en la tristeza, en el dolor, en el enojo y en la intranquilidad, entonces ya le pasó eso y vuelve a cometer el mismo pecado en este caso. Eso es el remordimiento. El mundo es así. Recuerde que a veces se guardan. Escuché un dicho que dice, de todas maneras, este me hizo mal, pero voy a guardar para el San Pedro. ¿Se da cuenta? Imagínense, le hace mal en el mes de septiembre y guardan para el San Pedro. Eso es un remordimiento. ¿Se da cuenta? Muy bien, a continuación usted tiene como número 2. ¿Qué más piensa el mundo acerca del arrepentimiento? ¿A quién número 2? No le pasa eso ahí. ¿A quién le toca ahí?
Joshua, lee mi ahí, por favor. Toma ese. Aló. Y ahí lee, mijo, con voz fuerte, como yo mismo. Es un dolor por el pecado, mas no un arrepentimiento. Amén. Eso es una parte muy importante. Ahora, es únicamente, escuchen esto, un momento de sentirse mal, un momento de tener lástima y de tener tristeza, y llegar al punto de tener molestias desagradables. Llegan al punto de subestimarse pero no se pone a cuentas con Papito Dios, con su palabra y con su prójimo. Por lo tanto, no hay y no llegan a un arrepentimiento sincero, íntegro y transparente, tanto en lo que habla, en lo que piensa y en lo que actúa. Solo es llegar a entender que está mal, sabe que hay que hacer bien, sabe que hay que arrepentirse y pedir perdón, pero nunca llegan a enmendar, a poner cuentas con Papito Dios y dar esos cambios. Esa es la segunda parte en cuanto a lo que el mundo piensa al arrepentimiento. ¿Alguna duda? Si nos vamos con el número 3. Ahí sí pones a quién le toca ahí, número 3. Es una pena por el pecado, mas no un giro de 180 grados. Amén. Entonces, no sé si alguien se acuerda del giro de 180 grados, ¿cómo es? Exactamente. Está caminando así, de esta manera, y se da la vuelta y toma otro rumbo. No es otra vez y otra vez seguir ahí, no es 360 grados, ¿sí? Recuerda que está yendo y ve que va a caer, entonces cambia de rumbo. Eso es 180 grados. No estoy diciendo 360. 360 es como sentir tristeza y dolor y otra vez caer en el mismo pecado. Eso es lo que hace el mundo. Entonces, como dice aquí, es una pena por el pecado, es tener sentimientos de tristeza y contristamiento por el pecado, a los pecados cometidos, pero no llega al arrepentimiento sincero y sensible. Por lo tanto, no hay cambios, no muestra cambios y no hay un cambio de dirección para modificar, para cambiar y para dejar de cometer los mismos pecados. Entonces, ¿sabe? Lo único que pasa es conmoverse, entristecerse y mostrar un arrepentimiento fingido, pero más tarde, o al otro día, o al mes que viene, o al año que viene cae en el mismo pecado, vez tras vez. Eso es en realidad. Todo esto sucede con las personas incrédulas, con personas que no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. También sucede muchas veces con las cristianas denominados cristianos carnales. ¿Se dan cuenta? Hay dos clases de cristianos: cristianos carnales y cristianos espirituales. Eso ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, sigamos por favor con literal B. ¿A quién le toca ahí? Ponle razón. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que Jesús invita al arrepentimiento sincero a la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, como ustedes ven, como sabemos, esta mala iglesia, quiero hacer unas preguntitas. ¿Quién fundó a esta iglesia de Éfeso? El apóstol Juan. ¿Juan o Pablo? A ver, apóstol Pablo fundó esta mala iglesia, ¿ya? Así es que no se equivoquen, hermanos míos, no os equivoquéis. ¿Quién se acuerda en qué año se fundó esta mala iglesia? No. Año 53 después de Cristo, ¿ya? 53. De todas maneras, como sabemos, esta mala iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, allá por los años 53 después de Cristo. Y aquí viene otra pregunta. ¿Quién se acuerda cuántos años menor que Jesús era apóstol Pablo? ¿De pronto? No, alguien dijo. 10 años. Exactamente, 10 años menor que nuestro Señor Jesús. Luego ¿sabe? Esto pasó al liderazgo del joven. ¿De quién pasó? Exacto, del joven Timoteo. Después estuvieron Priscila, Aquila. Luego sí, lo que dijo mi amor. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? El apóstol Juan. Apóstol Juan, exactamente. Se dan cuenta, el
era mi nombre, ¿verdad? Él continuó con esta amada iglesia. Después de 40 años mandó esta carta a esta amada iglesia porque ya la iglesia había estado decayendo. Y finalmente, ¿quién era el pastor después de Juan? Eso, Policarpo, acuérdense ya. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en los versículos, recuerden, en los versículos 2 y 3, felicita, les anima y alaba a esta amada iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Se dan cuenta? Pero en el versículo 4, ¿qué les hace? Les reprende que vuelva al primer amor. ¿Y saben qué dice en el 4? ¿Quién quiere leer el versículo 4? A ver, Carlita, lee. El versículo 2:4, Apocalipsis 2:4. Si estás ganas de leer. Ay, qué bueno, me alegra mucho que estés en vivo. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:4. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces recuerden que en ese versículo reprendió y se dan cuenta que en el versículo 5 en cambio exhorta a que venga al arrepentimiento sincero, sensible y sacrificial de corazón antes de que sea muy tarde. ¿Quién quiere leer el versículo número 5? Yo. Ya ahorita dijo, espérate. Tú tranquilo, yo no empiezo aquí. Yo quiero leer, pero tengo que. Claro, tienes que leer. Media hora. Coge el micrófono. Aquí hay unos dos asientos. Estoy. Nada más ahí. Ya Dice lee, la por favor. palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Termino. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente y haz los primeros obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieras a las alturas. Amén. ¿Ya? Entonces verán, vamos a leer nuevamente todos. Muy bien, hermanas y hermanos, bienvenidos. Tomen asiento, por favor. El cafecito ya mismo está. Tomemos asiento. Perdón, pongámonos de pie y vamos a leer. Y aquí vamos a ver algunas partes. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tomen asiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos? Aquí vamos a observar, en realidad, como ustedes ven, están enumeradas, pero hay una palabrita que repite 2 veces. A continuación, vamos a observar qué dice ahí. ¿A quién le toca leer ahí? Arrepentimiento. Esto es el arrepentimiento. Se da cuenta que la persona está queriendo y está pecando, pero se da cuenta que no hay que seguir pecando y se va, pide perdón al propio Dios y cambia su manera de pensar, hablar y actuar. Entonces, el arrepentimiento, vamos a observar, número 1, ¿qué dice ahí? Arrepiéntete con toda la palabra de Dios. Arrepiéntete en toda la palabra de Dios. 54 veces. Amén. Sí, lo que dice ahí es repite en toda la palabra de Dios 54 veces, ¿ya? Entonces, estas veces son las palabritas que repite 54 veces en toda la palabra de Dios. Amén. Voy a continuación, observemos. ¿Saben? Dice, sí, tenemos como el número 2, si usted gusta, busquen en su bosquejo. Viene desde los 2 idiomas, literal A, idioma hebreo. La palabrita puedes ampliarle aquí. Tenemos 5162, recuerde que este es el número Strange. La escritura para observar o escribir la palabra arrepentimiento tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras y la transliteración o la pronunciación es Naham. Naham, ¿sí? Muy bien, vamos a observar ahora el segundo idioma. ¿Saben qué dice ahí? Vamos a observar. Dice,
literal B, idioma griego. Tenemos el número Strange 3341, de la misma forma la escritura, y la palabrita es metanoia. Esa es la palabrita para referirse al arrepentimiento en lo que se relaciona a la palabra de Dios. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Vamos a observar por lo menos seis significados. Entonces, a continuación, ponle ya, tenemos como número 1 un significado de la palabra arrepentimiento. ¿A quién le toca leer? Joshua, te toca a mí, a ti. Pilas de ella. Leyendo duro y fuerte, que se van los hermanos. Dar un cambio de 180 grados es cambiar de rumbo, es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal y pedir perdón. Amén. Eso es el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Está yendo ahí, cambia de rumbo porque no voy a caer más. Y pide perdón a Papito Dios y continúa su vida, cambia su palabra, su actitud. ¿No? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna explicación? Si no, vamos a ver el número 2, el segundo significado. ¿Saben qué dice ahí? Es un cambio de nuestra manera de pensar, hablar, actuar, estar de acuerdo que ha fallado, que ha pecado, que ha infringido la ley de Dios y pedir perdón. Amén. Ese es el otro significado. ¿Se dan cuenta? Pensar, hablar y actuar. Yo doy cambios. Si yo en el fútbol daba un puñete, mejor dicho, si yo le doy en el fútbol 3 puñetes, en el siguiente fútbol ya voy a dar 2. Eso es un cambio. Y en el siguiente yo voy a dar 1. En el siguiente ya no voy a dar. Recuerde que un cambio, un arrepentimiento, en verdad muchas veces sucede algo radical, pero en otras ocasiones es una transición. Si lunes mentí 7 veces, el martes 6 veces, el miércoles 5 veces, el jueves 4 veces, y así hasta llegar al otro lunes ya no voy a mentir. ¿Se dan cuenta que hay algunos pecados que van a ir poco a poco? Entonces ahí es lo que cuando a veces nosotros nos asombramos, nos ponemos tristes y pensamos de que cada rato lo mismo y lo mismo. Es que por eso Jesús dijo que debemos nosotros perdonar 70 por 7. ¿Cuántos serían? Eso es 4, perdón, es bastante, es varias veces en realidad. O sea, no estaba diciendo, bueno, verás, ya está, ya mi hijo lleva 490 y ahí sí ya no te voy a perdonar. No, es el hecho de que nosotros como seres humanos vamos a volver a pecar en lo mismo. Y debemos perdonar, y debemos acercar y pedir perdón, pero debe ir bajando poco a poco. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Amén. Vamos al tercer significado. Veo que sí están muy entendidos, entonces vamos más. 3. El tercer significado, ¿a quién le toca ahí? Es que ha sido desobediente a Dios, a su palabra, a su amada iglesia, a su amado pastor y pedir perdón. Exacto, entonces entiende que ha sido desobediente y que llega a pedir perdón. ¿Qué es perdón? ¿Qué es pedir perdón? Reconocer. Ya, reconocer, reconciliar, ¿ya? ¿Algo más? Es acercar a la persona y decir que yo he cometido. Es hacer caer en cuenta que yo he fallado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ahora ya no he hecho la mano, ahora hay solo churrascos, por si acaso. Muy caro ya. No digo, ¿ya? Vamos al número 4, ¿ya? ¿Qué dice ahí el número 4? Con el número 4 dice, es lamentar, compadecer, consolar, lamentarse y pedir perdón. Amén. Eso es en verdad, ¿no? Acercar y decir que estoy de acuerdo, que he fallado. Perdóname, por favor. Es muy importante hacer eso realmente. A veces sucede eso, ¿verdad? Cuando las
hermanas y hermanos se han casado, es un poco complejo en las esposas y en los esposos acercar y pedir perdón. A veces pasa y suele pasar a veces con vecinas y vecinos que hacen mal realmente, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad? Lo más importante es no tener amargura, porque cuando no hay perdón, crea amargura. Entonces eso, ¿ya? ¿Alguna duda? Si no, vamos con 5. El siguiente significado, ¿qué más es el arrepentimiento? Ahí vamos a observar, ¿ya? Aquí le toca leer. 5. Es tomar nuevos rumbos, dar un giro y no volver a cometer más ese pecado o esos pecados a través de pedir perdón. Dejar a un lado el remordimiento, la pena y el entristecimiento. Amén. Eso es en realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces está muy claro allí, ¿verdad? Entonces ya están entendiendo qué es arrepentimiento. ¿Alguna pregunta o dudas? Sigamos el número 6, ¿ya? Antes que tengan hambre. ¿Qué dice ahí? 6 es aplacar, castigar, estar en la misericordia de Dios, sentirse culpable y pedir perdón. Amén. Esta parte de estar en la misericordia de Dios, en esta parte de aquí, estar en la misericordia de Dios. Recuerden que nuestro grupito Dios también es un Dios de ira, también es un Dios de amor, y por su misericordia Él nos perdona a través de ese sacrificio muy valioso de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que murió Cristo Jesús no solo sirve para que usted y yo hayamos acercado, recibimos, aceptamos y creemos en Cristo Jesús, sino también para los pecados futuros, porque usted sabe que nosotros en la carne estamos y seguimos pecando. Entonces es importante reconocer, reaccionar y pedir perdón al Papito Dios, decir que estoy a cuentas, que he fallado, quiero estar a cuentas con Papito Dios, volver a esa comunión con Dios. ¿Entendió? Eso es el arrepentimiento y es lo que vamos a estudiar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sigamos, por favor. A continuación, usted tiene una frase de proposición, se llama esto. ¿Qué dice ahí? Yo lo dio a conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Amén. A continuación tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué dice Joshua? ¿Cuál es la exhortación que Jesús dio a la iglesia de Éfeso? Amén, exactamente. Si usted gusta, ya tiene la respuesta en el número 5, ¿ya? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué dice ahí a continuación? No le pasa exactamente. ¿Qué dice ahí, mi estimada hermana Claribel? Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Muy bien, ¿saben? Estamos en el 15º detalle relacionado al Apocalipsis. Y usted tiene ahí en pantalla con el número 15 Romanos. ¿Saben qué dice ahí? Las 7 cartas para las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2, 4. Amén. Vamos a observar a continuación. Ya, ahí era 5, me equivoqué. Leamos ahí, hermano Vicente, ¿qué dice ahí? Basados en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Reina Valera 1960, entonces en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para 7 iglesias. Amén. Basados de acuerdo a este capítulo número 6. A continuación, ¿qué dice? Ponle Joshua. ¿Qué dice mi canecita? 6. Su respectivo estudio. Muy bien. ¿Saben? Estamos estudiando sobre algunos aspectos muy importantes, algunas exhortaciones muy necesarias en cuanto a la primera carta enviada a la primera iglesia. Estamos hablando de la primera carta a la primera iglesia, se llamaba, usted tiene como literal ¿qué dice ahí? Éfeso. Apocalipsis 2:5. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 2:5. Y así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Se da cuenta? Tomen asiento, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta en esto, usted ve que está dividido, entonces vamos a observar todo esto en realidad. Y dice a continuación, póngale Joshua. Ya, ¿qué dice? ¿A quién le toca ahí?
Apocalipsis capítulo 2 tiene los partidos de exhortación importantes. Amén. Entonces vamos a observar estas partes muy importantes. Vean, solo vamos a desarrollar por puntos únicamente. En el siguiente estudio vamos a desarrollar específicamente, ¿ya? Por lo tanto, la primera parte y exhortación muy importante que Jesús da a esta amada iglesia de Éfeso es, si usted tiene con un número, con el primer punto. ¿Qué dice ahí? Joshua, ¿qué dice ahí? Jesús exhorta y recuerda de dónde ha caído la iglesia de Éfeso. Amén. Apocalipsis 2:5, la primera parte del versículo, Reina Valera 1960. Amén. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. A continuación está ahí el versículo y vamos a leer, ¿ya? Vamos a desarrollar esto en el siguiente estudio de la palabra de Dios. Y dice así. Recuerden que literal A es la primera parte. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, la primera parte del versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, la segunda parte y exhortación muy importante que Jesús da a esta amada iglesia es, y usted tiene con el segundo punto. Ahí sí, mi estimada hermana Claribel, ¿qué dice? Segundo punto. Jesús exhorta al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5b, Reina Valera 1960. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie a continuación y vamos a leer. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, la segunda parte del versículo. Y arrepiéntete. ¿Se da cuenta? ¿Se dio cuenta algo? ¿Qué dice? Primero esta palabrita, ¿qué tiene? Exacto, arrepiéntete. Eso está refiriendo que en este momento, en este instante, debía arrepentirse. No voy a desarrollar mucho, pero allí ya les anticipo ya. Por lo tanto, la tercera parte y exhortación muy importante que Jesús da a esta amada iglesia de Éfeso es que usted tiene como tercer punto. Ay, ¿qué dice? Tercer punto. Jesús exhorta a que realice las primeras obras a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Amén. Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a observar y vamos a leer, ¿ya? Así dice, pongámonos de pie y repitamos. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, la tercera parte del versículo. Y haz las primeras obras. Tomen asiento, ¿ya? De la misma forma, la cuarta parte y exhortación muy importante es que usted tiene con el cuarto punto. ¿Sabe qué dice ahí? ¿A quién le toca ahí? Pero tengo una pregunta. Ya, mi amor. Las primeras obras a qué se refieren. No, eso vamos a estudiar en el siguiente estudio. Tú tranquila, yo nervioso, mi amor. Dice, Jesús exhorta y da a conocer que vendrán pronto por la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, ¿y en qué está? Apocalipsis 2:5, la segunda parte del versículo. La cuarta parte, ¿ya? La cuarta parte. Muy bien, no importa que te hayas equivocado, Dios te perdona, yo también. Pongámonos de pie y vamos a leer a continuación. ¿Saben? Así dice la palabra. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, la cuarta parte del versículo. Pues si no, vendré pronto a ti. Tomen asiento, ¿ya? Entonces vamos a observar ahora la quinta parte muy importante y la exhortación que Jesús da a esta amada iglesia. Usted tiene como el quinto punto. ¿Saben qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Quinto punto. Jesús exhorta que quitará el candelero de la iglesia de Éfeso. Amén. Basados en Apocalipsis 2:5e. Amén. Ya. Bueno, entonces vamos a observar a continuación y vamos a ponernos de pie y vamos a leer. ¿Saben qué dice ahí? Pongámonos de pie y damos, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, la quinta parte del versículo. Y quitaré tu candelero de su lugar. Y vamos a observar eso en el siguiente estudio. Tomen asiento. Por lo tanto, la sexta
parte y exhortación. Y la última, muy importante, vamos a observar, usted tiene con el primer punto. ¿Sabe qué dice ahí? ¿A quién le toca? Sexto, Jesús exhorta a que se arrepientan y que se dejen. Apocalipsis 2, 5, la séptima. Amén, muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a leer el último, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 5, a la sexta parte del versículo. Si no te hubieras arrepentido, tomen asiento, ¿ya? Muy bien, hermanas y hermanos, hasta ahí. Entonces, a continuación, como conclusión, ponle el libro, ¿ya? Como conclusión, hemos empezado con la parte de la introducción del estudio del versículo número 5 de Apocalipsis, capítulos números 2. En el siguiente estudio continuaremos con el estudio específico de Apocalipsis, capítulos 2, versículos número 5. Como reflexión, hermana y hermano, en verdad quiero animar a que usted pueda seguir observando, entendiendo y comprendiendo, y también reflexionando, razonando en lo que dice el libro de Apocalipsis. Trate de no tener temor y siga viviendo, ¿ya? Quisiera invitar, número 2, a que haga las siguientes aplicaciones. 1, no tenga temor a estudiar el libro de Apocalipsis. 2, no se desanime a estudiar el libro de Apocalipsis. 3, no se canse de estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Entendió? Saben, estamos estudiando de manera muy exhaustiva, por eso usted lo ve de esa manera así tan definida en realidad. Si alguien quiere estudiar de manera general, el día sábado de 8 a 10 de la mañana va a dar una materia que se llama escatología. Ahí es lo que va a dar algo general. Entonces, si usted gusta, entre a estudiar la palabra de Dios en el Instituto Bíblico Bautista de Quito a través del Zoom. Y cuesta más o menos $20, $22. Si me dan para el chocolate, unos 23. No digo demasiado. Entonces, esa es una materia así que da de manera general. Nosotros estamos observando el libro de Apocalipsis un poco más específico, de manera exhaustiva, y vamos a tomar algunos temas que también se hablan en escatología. ¿Se dan cuenta? Muy bien, al número 3, les invito muy cordialmente, 1, que cada uno de nosotros tengamos el amor al estudio de la palabra de Dios, en especial al libro de Apocalipsis. 2, que usted sea permanente, perseverante y paciente en practicar, porque son pilares esenciales del cristiano. Y 3, para aquellas personas que no conocen su santa palabra, que no conoce de Dios, que no conoce de su amada iglesia, compártalo con su vida, con su actitud, y si es posible, hable de Dios. ¿Entendió? Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y luego vamos a orar los unos a los otros. Quiero agradecer por las 3 personas que están conectados, no sé quiénes no están, pero más luego ya veo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, ¿ya? Y vamos a ponernos en las manos del poquito de Dios, y luego de eso vamos a orar los unos a los otros. Amén. Oremos, ¿ya? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por habernos dado este privilegio de poder abrir tu palabra y observar en el libro de Salmos, en el libro de Apocalipsis. Gracias, papito Dios, por darnos la oportunidad de poder entender algo muy importante en cuanto al arrepentimiento. Queremos entender y hacer esa distinción en lo que el arrepentimiento es en el mundo con lo que tu palabra nos dice. Gracias te damos por enseñarnos, por guiarnos, por fortalecernos, por animarnos, por cuidarnos, por darnos la sabiduría, la inteligencia, y en realidad que no salgamos como entramos, sino en bendición, en bienestar y en bien. Gracias, bendito Dios, por cada una de las vidas de las hermanas y hermanos que se encuentran aquí. Agradezco por poner ese querer y ese ser de poder venir para poder estudiar tu palabra, para poder modificar nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. En tus manos encomiendo, y también oramos por el desarrollo del estudio de tu santa palabra, y esta canción que hemos cantado agradecemos de manera muy inmensa. De la misma forma, ahora lo que vamos a orar los unos a los otros, queremos encomendar, papito Dios, en tus manos. Agradecidos y bendecidos y comprometidos nos
ponemos en tus santas manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Que el papito Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja, especialmente a las hermanas y hermanos que están conectados. Quiero agradecer y vamos a en este momento acordarles. Y gracias, hermanas y hermanos, por estar aquí. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.